Muy buenas tardes y bienvenidos a todos a esta jornada que lleva por título El poder transformador del 5G. Ya saben que es una jornada que está organizada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación en Galicia y, por supuesto, también por Telefónica. En primer lugar, queremos agradecer de antemano a todas las personas que van a participar en esta jornada y, por supuesto, también a todos aquellos que nos siguen, que nos estáis siguiendo en streaming a través de la jornada online, jornada virtual. Tratándose del 5G, evidentemente, pues no podía ser en otro formato y más en este año, ¿verdad?, en este formato online o virtual. Por cierto, que hablando del streaming, ya aprovecho para anunciarles que a través del chat de Vimeo que tenemos habilitado para esta jornada, pueden hacernos llegar, pueden ir haciéndonos llegar algunas cuestiones, algunas preguntas que puedan surgirles a lo largo de la jornada. Eso sí, importante, identificándose cada uno de ustedes y también indicando a quién iría esa pregunta, ¿de acuerdo? Porque después, hacia el final de la jornada y en función del tiempo del que dispongamos, abriremos un pequeño turno de preguntas y de cuestiones, ¿de acuerdo? Bueno, fíjense, volvemos al título de la jornada, el poder transformador del 5G. Y créanme de verdad que yo creo que esa palabra de transformador está más que bien escogida porque lo vamos a comprobar hoy, en esta jornada, cómo es una tecnología, la del 5G, que promete no solo ser una evolución, sino una auténtica y verdadera revolución, con R. Una revolución para la que todos nosotros, desde administraciones, entidades públicas, entidades privadas, empresas, también nosotros simplemente como ciudadanos, como sociedad, todos debemos estar preparados. Y debemos estarlo porque el 5G es algo tan impactante, tan impresionante, podríamos decir, es algo cuyas posibilidades en este momento solo atisbamos, que va a suponer un antes y un después a todos los niveles, tanto industriales como en comunicaciones, económicos, sociales. Hablamos de la industria 4.0, de la educación, de la logística, del transporte, de la e-health, la telemedicina, en fin. Por algo la propia Comisión Europea nos dice, y hace cálculos, ¿no? Y dice que se podrían generar hasta 300.000, se dice pronto, 300.000 puestos de trabajo en España, solo gracias a las redes de 5G y todo lo que va a suponer. Y lo digo precisamente ante muchos de ustedes que esta tarde representan en este evento, en esta jornada de tarde, a las escuelas de telecomunicación. Es decir, a esos centros de los que dentro de no muchos años en principio saldrán los futuros profesionales del sector, profesionales que se tendrán que manejar a buen seguro en su día a día con las infinitas posibilidades de esa tecnología ahora incipiente, el 5G, pero que el día de mañana tiene que ser ya cotidiana en el día a día, ¿no? En esta jornada, ese poder transformador del 5G se va a fijar en ustedes, en las escuelas de telecomunicación. Vamos a hablar del 5G como la era del milisegundo. Ya saben que precisamente una de las premisas del 5G es ese milisegundo, es decir, es esa instantaneidad, ¿no? Al instante y sin esperas, sin demoras. Es una de las principales premisas de esta tecnología, de la 5G. Y vamos a conocer ahora ya varios casos de éxito de aplicación del 5G en la Comunidad de Galicia, elegida, como bien saben, como escenario piloto. Para comenzar, cedo ya la palabra a Francisco Javier García Vieira, es el director de Servicios Públicos Digitales de Red.es. Muchas gracias, Lorenzo. Muy buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, agradecer al Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación esta iniciativa enmarcada en uno de los proyectos piloto derivados de las convocatorias del Plan Nacional 5G que impulsamos desde Red.es como entidad pública del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, y dentro del Plan Nacional 5G. Los proyectos piloto, el que lleva a cabo Telefónica junto a otro grupo de empresas en Galicia, es uno de los 10 que hemos seleccionado, se han puesto en marcha con un objetivo fundamental, que es precisamente poner a prueba y demostrar esa capacidad transformadora del 5G. 5G es una tecnología con una potencialidad fantástica, unas capacidades de incrementos de ancho de banda de muy baja latencia, en milisegundos, al que hacía tu referencia antes, Lorenzo, y con la capacidad de gestionar enormes densidades de dispositivos. Por tanto, una maravillosa solución tecnológica en busca de problemas que resolver. Y estos pilotos precisamente son para eso,
para poner esa solución tecnológica a prueba en múltiples sectores, en múltiples casos de uso y demostrar cómo 5G puede ser un vector de transformación fabuloso que cree múltiples y nuevas posibilidades de negocio, capacidades de mejorar la eficiencia, la productividad e incluso de hacer cosas que sencillamente antes no podíamos hacer. Tenemos 10 proyectos pilotos con más de 100 casos de uso repartidos en 8 comunidades autónomas en prácticamente todos los sectores posibles de actividad. Y invito a todos a entrar en la página web de red.es, a consultar información de detalle al respecto y, por supuesto, a seguir las sesiones de este congreso virtual para conocerlo en más detalle. Un último mensaje ya para terminar y siendo muy breve, ya que esta sesión está dirigida a las escuelas de ingenieros de telecomunicación, donde se forman futuros compañeros de profesión. Yo creo que el 5G es una oportunidad maravillosa para quien ahora esté estudiando la carrera y para quien en el futuro se vaya a dedicar a este sector, porque nos permite atacar todas las áreas de la economía y de actividad desde los dos extremos, desde el extremo de la telecomunicación, de los servicios de portadores del 5G con todas sus capacidades, pero también desde el extremo de todas las tecnologías a las que 5G va a abrir la puerta, va a habilitar para que desplieguen todo su potencial, el edge computing, la nube, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas. Todas estas tecnologías van a poder desplegar mucho mayor potencial gracias a apoyarse en las comunicaciones 5G. Por tanto, es una fantástica oportunidad, un magnífico momento para dedicarse a esta profesión porque va a permear absolutamente a todos los sectores de actividad en los próximos años de una forma que realmente no hemos conocido. Así que agradecer nuevamente al colegio esta oportunidad, felicitarlo por la iniciativa, esperar que todos estén asistiendo al congreso virtualmente aprovechen al máximo las sesiones y estar, como siempre, desde Red.es a disposición para facilitar cualquier información o cualquier detalle sobre esta iniciativa de los proyectos piloto 5G que estamos desarrollando con mucho éxito de la mano de los principales agentes de la industria y, en el caso de Galicia, de Telefónica y otro grupo importante de empresas. Muchas gracias y buenas tardes. Muchas gracias también, Francisco Vieira, director de Servicios Públicos Digitales de Red.es, muy escrupuloso también con los tiempos, así que se lo agradecemos de verdad. Bueno, y a continuación vamos a conocer más detalles sobre, y es así, el poder transformador del 5G y el proyecto piloto 5G en Galicia. Es importante conocer todo lo que se está realizando en esta comunidad. Lo vamos a hacer de la mano de Alejandro Alonso. Precisamente Alejandro Alonso es la persona con la que vamos a conocer más detalles desde el Departamento de Innovación de Telefónica España. Alejandro Alonso. Muy buenas tardes, un placer estar aquí con vosotros. Soy Alejandro Alonso, experto en innovación en Telefónica de España, y hoy me gustaría hablaros del poder transformador del 5G. Concretamente os voy a contar las capacidades del 5G, las fases del despliegue y la situación espectral del mismo, y hablaros sobre tecnologías transversales como son el edge computing y el network slicing. Posteriormente quiero poner como ejemplo clave el piloto 5G Galicia y cómo innovamos de la mano del cliente siempre alrededor de las redes 5G. Todos conocemos la evolución de la red móvil, va evolucionando año tras año siempre en base a la estandarización, organismos estandarizadores como el 3GPP, gracias al cual en la década de los 90 y de la mano del 2G se desbloqueó el detonante de la movilidad de la voz, evolucionando posteriormente a las redes 3G donde Internet se masifica para luego dar un paso más hacia las redes 4G, muy actuales, donde se masifican los contenidos en movilidad. La evolución última, la evolución siguiente en la que estamos metidos ahora mismo son las redes 5G. Y vemos las redes 5G no solo como una evolución, sino como una revolución. Una revolución porque por primera vez en la industria se ha pensado más allá de las personas, de los usuarios finales. El 5G es el detonante de la Smart City, de un mundo hiperconectado o de la industria 4.0. ¿En base a qué pilares? En base a los 3 pilares que veis ahora mismo en la presentación. El primero de ellos, MMTC, Massive Matching Type Communications. Las redes 5G son capaces de conectar hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado. El segundo de ellos, el Enhanced Mobile Broadband, anchos de banda de hasta 10 GB por segundo de descarga. Y el último de ellos, el Ultra Reliable Low Latency Communications, comunicaciones ultra fiables de muy bajas latencias de hasta 1 milisegundo. Hablamos constantemente, esta conferencia es un ejemplo de ello, de las redes 5G, con toda la razón del mundo, es la tecnología más novedosa, pero no podemos olvidarnos en ningún momento de las redes 4G.
Las redes 4G han llegado para quedarse con nosotros muchos más años. De hecho, estimamos que estén entre nosotros funcionando y dando soporte y servicio unos 15 años más, y siguen evolucionando en base al estándar que os comentaba anteriormente, año tras año. De hecho, estas redes 4G son un paso esencial para llegar a las redes 5G definitivas en base a la evolución en 3 fases que estáis viendo ahora mismo en esta transparencia. En la fase 1 lo que hacemos es coger las redes 4G y dotarlas de capacidades adicionales. Por ejemplo, dotamos de capacidad de Edge Computing, que luego explicaremos lo que es las redes 4G, pudiendo disminuir la latencia sobre estas redes 4G, o, por ejemplo, hacer tecnologías de agregación de portadoras, donde se agregan diferentes señales radios sobre redes 4G, derivando en un incremento del ancho de banda. En la fase 2, que es donde nos encontramos ahora mismo, ya es el primer punto donde de verdad se despliegan redes 5G, apoyándonos en la tecnología 5G non-standalone. Una vez más, nos apoyamos en las redes 4G, porque la tecnología 5G non-standalone lo que hace es apoyarse en las redes 4G para dar servicio comercial 5G. También nos apoyamos en la fase en la que nos encontramos ahora, en la tecnología DSS. DSS significa Dynamic Spectrum Sharing, y lo que consiste es en actualizar las antenas de telefonía móvil 4G para permitirlas dar servicio 5G. Es decir, cada milisegundo las antenas de telefonía móvil 4G ven si hay un terminal de influencia con capacidades 5G bajo su radio de acción y decide darle recursos 5G, dotando de cobertura 5G a ese terminal que está bajo el radio de acción de esa antena, gracias a la tecnología DSS. Por último, la fase más evolucionada del 5G, una fase futura, pero relativamente cercana, es el 5G standalone. Como bien dice sus siglas, se soporta por sí mismo, es decir, es el 5G que ya no depende de las redes 4G para poder funcionar. Todas estas fases apoyándonos en 3 grandes bandas de espectro radioeléctrico. Las bandas bajas ligadas al segundo dividendo digital, que son las bandas de 700 MHz, donde la penetración en interiores es muy elevada, pero los recursos espectrales son limitados. Las bandas medias, con un compendio entre penetración en interiores y recursos espectrales, que es donde ahora mismo estamos desplegando el 5G non-standalone puro. Y las bandas altas, conocidas como bandas milimétricas o millimeter wave, de en torno a los 26 GHz, con una disponibilidad espectral muy grande, anchos de banda enormes, pero una penetración en interiores bastante limitada. Para que os hagáis una idea, en la simple colocación de la mano sujetando el smartphone o una simple hoja de un árbol puede derivar en una atenuación de esta señal en las bandas milimétricas. Hablando de este despliegue espectral de las redes 5G, quería enseñaros cómo es el horizonte temporal de esta disponibilidad espectral en base a esta transparencia. Hasta junio de 2021, que es donde nos encontramos ahora, estamos dando servicio 5G en la banda de 3,5 GHz, usando la tecnología 5G non-standalone. En esta banda de 3,5 GHz, conocida como banda C, disponemos actualmente en Telefónica de España de 4 bloques espectrales que suman 100 MHz no concurrentes. Es muy importante destacar que no son concurrentes, porque cuando el espectro es concurrente se puede hacer un uso espectral, una eficiencia espectral mucho mayor que cuando no lo son. También nos apoyamos en la tecnología 5G DSS, que os la he comentado anteriormente, para conseguir una cobertura en el territorio nacional del 80%. En el resto del 2021, lo que tenemos que conseguir, y está pendiente de hacerse, es un refarming de la banda de 3,5. Cuando os comentaba anteriormente que estos 100 MHz no son concurrentes, este refarming lo que hace es reordenar todo ese espectro en la banda de 3,5 para conseguir que sean concurrentes para todos los operadores y que todos los operadores puedan hacer una eficiencia espectral muchísimo mayor de ese espectro. También estamos pendientes de la subasta de 700 MHz, como os comentaba, ligada al segundo dividendo digital, donde se subastan 5 grandes bloques espectrales en este ancho de banda de 700 MHz, en esta asignación espectral. Los operadores tenemos hasta el 2 de julio como plazo límite para presentar nuestras solicitudes de asignación de este espectro, y la subasta finalizaría antes del 21 de julio, aproximadamente un mes desde hoy. Posteriormente, en años sucesivos, tenemos pendiente la subasta de las bandas milimétricas de en torno a 26 GHz que os comentaba anteriormente, todavía no tiene fecha, junto con una densificación del despliegue 5G standalone, lo que os comentaba que es el 5G final y definitivo. Este 5G, junto con este despliegue definitivo de frecuencias, nos va a dar las prestaciones que os comentaba en la primera transparencia. Hasta 10 GB por segundo de descarga, latencias de hasta 1 milisegundo y densidad de dispositivos de hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado.
Cabe mencionar y destacar dos tecnologías complementarias a las redes 5G y transversales, y que digo transversales a las redes 5G porque también aplican a las redes 4G, incluso a las redes fijas, las redes FTTH. Volviendo a esta tecnología, la primera de ellas es el Edge Computing. Cuando la velocidad de la luz se nos queda corta, el Edge Computing lo que hace es acercar el cómputo al borde de la red, acercar el cómputo a los dispositivos a la vez que regionaliza el consumo de contenidos que se sirven hacia esos dispositivos, quedando una arquitectura como la que veis ahora, una cloud centralizada, unos nodos de Edge que acercan el contenido a los usuarios, regionalizándolo y dando bajas latencias, y los dispositivos que consumen esos contenidos. En Telefónica de España, ahora mismo en el año 2021, tenemos 4 centros de Edge Computing, siendo esto un servicio comercial. Estos centros de Edge Computing están ubicados en Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao. La tecnología Edge Computing transversal a las redes 5G también es muy interesante y cabe destacarla, porque cuando tenemos una red 5G que es capaz de servir hasta 1 millón de dispositivos por kilómetro cuadrado, evidentemente los dispositivos te van a demandar unas capacidades muy diferentes. No te va a demandar lo mismo un sensor de monitorización de humedad en un cultivo que un coche conectado, donde está en juego la vida de las personas y la latencia tiene que ser crítica y mínima. Es por ello que el Network Slicing lo que hace es crear subredes, redes independientes y diferentes dentro de la propia red 5G, y que cada una de esas subredes pueda dar servicios diferenciados en base a las capacidades que demandan un conjunto de dispositivos, como os he puesto el ejemplo del coche conectado o los sensores IoT para cultivos agrotech. Con todo esto, concluyo diciendo que 5G no es una tecnología en casos de uso. Los clientes hasta ahora nos venían pidiendo capacidades que tecnologías anteriores, como puede ser 4G, 3G, 2G, no eran capaces de suplir. Con 5G precisamente todas esas capacidades se suplen. Podemos dar todas esas capacidades a los clientes desbloqueando muchísimos casos de uso y creando un ecosistema. Es clave la creación de un ecosistema de partners. Nosotros decimos que las redes 5G son como el tapiz de un puzzle, pero las piezas que forman ese puzzle son todos los partners que hacen posible, por ejemplo, un ecosistema de coche conectado, un ecosistema de telemedicina, etc. Todos esos partners trabajan juntos para dar un servicio sobre las redes 5G. De hecho, es así como venimos trabajando en innovación en Telefónica de España. Llevamos desde el año 2018 más de 70 casos de uso impulsados. Ahora mismo tenemos 32 casos de uso en curso con cliente, trabajando siempre de la mano de nuestros clientes. ¿Y cómo trabajamos de la mano de nuestros clientes? Lo primero de ello, creando valor en el entorno residencial. Por ejemplo, el 5G permite el streaming de contenidos de ultra alta definición, incluso en movilidad. El acceso fijo radio permite llevar la ultrabanda ancha a sitios donde la fibra no puede llegar, o incluso dando servicios de deportes sobre redes 5G y sports o gaming en tiempo real sobre redes 5G, donde, por ejemplo, se puede embarcar un aplicativo de gaming en el Edge Computing y hacer uso de esas bajas latencias ultra ancho de banda para disfrutar de juegos en movilidad y en tiempo real. También impulsamos la digitalización del tejido empresarial. Una vertical es el coche conectado y conducción asistida, donde, por ejemplo, el vehículo puede actuar como sensor. Un vehículo hipersensorizado puede detectar un asfalto que necesita una reparación temprana, toda esa información que va recolectando enviarlo a la Smart City, y la Smart City tener esa conciencia en tiempo real para conseguir eficiencias operativas, por ejemplo, en la reparación del asfalto. También trabajamos, por ejemplo, en túneles conectados y seguros, en hacer que la carretera sea capaz de hablar con los vehículos, con los peatones, con todo el entorno vehicular, consiguiendo reducir los accidentes de tráfico a la vez que reducimos también las emisiones de CO2 al medio ambiente. Otra vertical es la gestión de suministros, logística y transporte, donde, por ejemplo, el platooning se basaría en que las redes 5G serían capaces de controlar un convoy de camiones, es decir, diferentes camiones circulando uno detrás de otro como si fueran un tren. El primero de ellos tendría un conductor, pero los traseros no tendrían absolutamente ningún conductor y sería la red 5G la que es capaz de monitorizar ese avance de los diferentes camiones, derivando una vez más en una disminución del tráfico, a la vez que por supuesto también se disminuyen las emisiones de CO2 al medio ambiente. Otro ejemplo de esta vertical es en entornos industriales portuarios, donde podemos conectar todos los actores, grúas, etcétera, contenedores, camiones, camioneros. Todos esos actores pueden conectarse en la terminal gracias a las redes 4G, y el operador portuario puede tener una visión aérea global de todo el trabajo en la terminal, consiguiendo también eficiencias operativas, viendo cómo mejorar a la vez que reduce el número de accidentes en la terminal portuaria.
Otra vertical es la industria 4.0, acompañada con ejemplos como puede ser el gemelo digital, virtualizar una factoría, llevarla al edge computing, de forma que si nosotros queremos cambiar la factoría, quiere cambiar cualquier pieza, cualquier parte de su proceso productivo, puede simularlo en el gemelo digital, ver qué repercusiones va a tener en la factoría real, tanto económicas como de producción, de ritmo de producción, etcétera, y tomar la decisión de llevarlo a la realidad o mejorarlo primero en el modelo virtual para luego llevarlo a la realidad. Otro ejemplo es la realidad aumentada industrial, donde, por ejemplo, antes de construir un avión o un barco que está compuesto por muchísimas piezas que tienen que tener una precisión centimétrica, con realidad aumentada se puede ver que esas piezas se encajan entre ellas de forma perfecta antes de llevarlo a la producción definitiva. También servimos a la sociedad, por ejemplo, aplicándolo al ámbito de la medicina y la salud. Con la democratización del diagnóstico para todos los pacientes, las redes 5G dan un ancho de banda en movilidad y se puede llevar toda esta democratización diagnóstica de forma mucho más sencilla por el territorio nacional, apoyándose en las redes 5G o llevando la teleconsulta a zonas remotas, zonas donde hasta ahora no llegaba la banda ancha, ligado, por ejemplo, al acceso fijo radio. También en el ámbito de la educación se puede usar la realidad virtual para sumergirnos en esa educación, en esos temarios, de forma que se interiorice mucho más fácil el contenido o, una vez más, apoyándonos, por ejemplo, en el acceso fijo radio 5G, llevar ese campus virtual a zonas remotas, a zonas donde no llegaba hasta ahora la ultrabanda ancha. En la vertical de televisión, media y eventos, un claro ejemplo es la realización automática. Si tú tienes, por ejemplo, en un estadio de fútbol diferentes flujos de vídeo, puedes enviar esos flujos de vídeo al Edge Computing. El Edge Computing con inteligencia artificial puede realizar una realización de contenidos o un operario puede realizar esa realización de contenidos en el Edge Computing sin llevar los famosos camiones de realización de contenidos a eventos. O la traducción simultánea en eventos con una inteligencia artificial en el Edge Computing y las bajas latencias, traducir de forma simultánea en tiempo real diferentes tipos de eventos. Todo lo hacemos evolucionando hacia una sociedad sostenible, ya que las redes 5G son un 90% más eficientes energéticamente gestionando tráfico que las redes 4G y además son capaces, como ya os he comentado, de atender un gran tráfico y un aumento de la demanda del tráfico, algo que es clave especialmente en los tiempos que corren ahora mismo. Un claro ejemplo de todo lo que os he comentado hasta ahora es el piloto 5G Galicia, que desarrollamos, como ya conocéis, junto con Red.es en diferentes verticales, como las que veis aquí en la izquierda de la imagen. Este piloto ha supuesto 14,2 millones de euros de inversión, de los cuales 4,6 millones son cofinanciados, y trabajamos con un gran número de partners, los cuales os van a dar ahora absolutamente todo el detalle de los diferentes pilotos, para desarrollar 10 casos de uso basados en 4 vendors, en 4 cores de red que nos permiten a Telefónica de España también hacer una comparativa de las diferentes tecnologías 5G y del estado de madurez de cada una de estas tecnologías. Haciendo una pincelada a cada caso de uso, porque luego os lo van a contar mucho más en detalle, junto con el Ministerio de Fomento, Nokia, Ineco, ZTE y Stellantis, hemos dotado al túnel de Cerisal de una conectividad 5G y de una sensórica absoluta dentro del túnel, cámaras de vídeo, estaciones meteorológicas, etcétera, de forma que la carretera es capaz de hablar con su entorno, con los coches, peatones, etcétera, evitando accidentes de tráfico y también aumentando la capacidad de tráfico que discurre por el túnel. También junto con Huawei en Vigo estamos desplegando el servicio de acceso fijo radio, donde llevamos la ultrabanda ancha a zonas remotas donde la fibra óptica no es capaz de llegar. Junto con el Real Club, con el Depor de La Coruña, Ericsson y Cinfo, estamos dotando al estadio del Depor de cámaras de todo tipo, desde térmicas hasta cámaras de vídeo, para que todos esos flujos de vídeo se manden al Edge Computing y se pueda hacer esa realización automática de vídeo y de contenidos que os comentaba como ejemplo anteriormente. Junto con Adif, Huawei e Ineco, en Orense estamos volando drones para que puedan inspeccionar en tiempo real la catenaria y el estado de las vías, de forma que se puedan conseguir eficiencias en el mantenimiento de las mismas, con todo el procesado de esa imagen para sacar esos insights, esos datos de valor en el Edge Computing una vez más. En Industria 4.0, junto con Navantia, Ericsson y Cinfo, en Ferrol, en el astillero de Navantia, estamos haciendo un piloto de asistencia técnica remota, de forma que si hay un operario especializado distante en una ubicación geográfica remota, pero hay un operario menos especializado en una temática concreta, el especializado, mediante técnicas de realidad aumentada, pueda guiar en tiempo real al que está menos especializado, pero está in situ en el sitio donde hay que hacer esa operación, para decirle cómo y cuándo tiene que hacer cada paso, cada cosa para conseguir esa asistencia técnica.
y también una realidad aumentada de precisión. Como os comentaba anteriormente, a la hora de construir un buque hay muchísimas piezas con una precisión centimétrica, milimétrica, que tienen que encajar todas ellas para conseguir pues, tener el buque final. Esta realidad aumentada de precisión lo que permite es al operario ver que todas las piezas encajan de forma perfecta para conseguir la producción final, en este caso del buque. Junto con Telnet estamos desplegando antenas 5G mimetizadas. Os comentaba anteriormente que el 5G va a evolucionar hacia unas bandas milimétricas. A medida que aumentas la frecuencia espectral, necesitas una mayor densidad de antenas. Cuando necesitas desplegar más antenas, es importante que estas antenas estén mimetizadas con el entorno. De eso se trata este piloto, de hacer que las antenas se mimeticen con el entorno. Junto con Cisco y la Universidad de Vigo estamos testando la tecnología Network Slicing, una tecnología crítica en las redes 5G futuras, pero todavía en un estado muy preliminar. Estamos comprobando los beneficios de esta tecnología, así como su estado de madurez, a la vez que impulsamos el ecosistema. Y por último, junto con la clínica del profesor Dr. Fernández Digo y Nokia, estamos democratizando el diagnóstico oftalmológico avanzado, es decir, posibilitando una retinografía en tiempo real basado en cómputo de imagen en el Edge Computing en cualquier punto, en este caso, de la geografía nacional, llevado al ejemplo de Galicia gracias a la movilidad que dan las redes 5G. Sin más, antes de de contaros unas conclusiones de todo lo que hemos hablado, quería dejaros con un vídeo que resume muy bien todo lo que estamos desplegando en el piloto 5G Galicia. Para finalizar esta parte introductoria y en un minuto quería deciros las conclusiones que hemos hablado hasta ahora. La primera de ellas es que 5G es la tecnología móvil del futuro gracias a todas las capacidades que hemos visto en esta presentación y que en parte ya conocíamos, junto con una evolución año tras año en base al estándar. 5G es un ecosistema, nosotros solo no hacemos nada, es un ecosistema de partners en diferentes verticales, que dan un servicio final, ya sea un cliente final, industria, etc. Es necesario que los estándares vayan evolucionando, como hemos visto, los estándares tecnológicos, que la asignación espectral, como también hemos visto, vaya evolucionando, que la regulación sea en cierta medida flexible y que los casos de uso se hagan para ver las bondades de la tecnología 5G a la vez que evolucionan los terminales. La tecnología 5G, como ya hemos visto, va a coexistir durante un gran tiempo con las redes 4G, en torno a 15 años. La carrera por el 5G no depende de su lanzamiento, sino que también hay que hacerlo de forma sostenible, con ese hasta 90% de eficiencia espectral en comparación con otras redes de tecnología celular anteriores. Hacerlo de forma sostenible, creando valor para la sociedad, es clave y es una capacidad de las redes 5G.
Y por último, está claro que necesitamos redes móviles cada vez más veloces, más capaces y más eficientes. El 5G ahora mismo es una realidad, ya es comercial, pero tiene muchísima evolución por delante que iremos viendo año tras año a nivel comercial también y con diferentes pilotos de innovación tecnológica. Sin más, daros las gracias por escucharme. Esto es todo por mi parte. Muy bien, gracias Alejandro Alonso desde el Departamento de Innovación de Telefónica España. Y como todo, la verdad es que se conoce mejor y se profundiza mejor si se pormenoriza, podríamos decir. Vamos a conocer al detalle. Vamos ahora a profundizar en esos varios casos de éxito de la tecnología 5G que se han despegado en Galicia. Y empezamos hablando en primer lugar del slicing dinámico. Los sistemas de comunicación 5G, todos sabemos que van a tener que dar soporte a distintos dispositivos y a distintos casos de uso muy diferentes entre ellos, ¿no? A veces desde los famosos robots industriales hasta simplemente nuestros smartphones, ¿no? Es decir, son necesidades muy diferentes, como decimos, con requisitos muy diferentes y de forma casi simultánea. Por ello, las redes 5G han de tener o han de ser lo más flexibles y adaptables posibles, más o menos. De esto es de lo que se nos va a hablar ahora en esta ponencia, hablando de ese caso práctico del slicing dinámico, del que ahora nos habla Felipe Gil Castiñeira, es profesor titular de Enseñaría Telemática de la Universidad de Vigo. Pues buenas tardes. En primer lugar, me gustaría agradecer tanto al colegio como a Telefónica que nos hayan invitado a participar en esta jornada para contar un poco lo que estamos haciendo en Network Slicing, que es una tecnología que francamente considero muy interesante y que creo que va a suponer una diferencia en las redes 5G y 6G y también, como comentaba Alejandro Alonso, incluso en las actuales, en las 4G. También agradecerle a Red.es que impulse o haya impulsado los pilotos 5G que a nosotros egoístamente nos permiten tocar las implementaciones reales, los productos comerciales de estas tecnologías que implementan slicing dinámico y otro tipo de soluciones y que francamente espero que incluso pues, a Telefónica le permitan impulsar y acercar más rápidamente al mercado todas estas novedades y de cara a ofrecerlas a sus clientes. Y sin más paso un poco a explicar en qué consiste el slicing y el slicing dinámico en concreto. De hecho, lo cierto, como también comentaba Alejandro, las tecnologías 4G han estado evolucionando y han evolucionado muchísimo. Es decir, de hecho, ahora mismo muchas veces te pones a pensar acerca de casos de uso de la tecnología 5G y lo comparas con lo que ya tenemos ahora mismo en el mercado en 4G y dices, vaya, no sé si necesito realmente 5G, que el 4G actual ya es muy bueno. Pero la verdad es que hasta cierto punto es un espejismo, porque ahora mismo tenemos, digamos que los usuarios estamos demandando muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? Es decir, por un lado se están demandando a las redes celulares que sean capaces de dar cobertura de banda ancha a nuestros terminales móviles para acceder a contenidos multimedia, realidad aumentada, contenidos 4K, etcétera. Cada vez estamos, digamos, estrujando un poco más, exprimiendo un poco más esa capacidad. Pero después también estamos comprando dispositivos IoT para el hogar, las industrias, las granjas y las ciudades están empezando a implantar, empezando a desplegar dispositivos IoT que también requieren conectividad, pero una conectividad al final diferente, ¿no? También vemos que incluso en escenarios en los que no se planteaba o no se utilizaban las comunicaciones inalámbricas, pues también ya se empiezan a utilizar. Estoy pensando en las fábricas, en poder disponer allí, que son entornos complejos, con altos requisitos de calidad, donde no se pueden permitir que existan fallos de comunicación que detengan simplemente la producción unos minutos, porque eso al final es una cantidad enorme de dinero. Pues incluso en esos entornos tan complejos se están empezando a demandar las comunicaciones inalámbricas de calidad y ahí realmente pues prácticamente solo las soluciones que utilizan estos tipos de espectro licenciado, de schedulers centralizados, etcétera, son capaces de satisfacer esas necesidades. Y después también están apareciendo incluso otros casos de uso en los que ni siquiera somos capaces de pensar ahora mismo y que irán apareciendo. Como comentaba, realmente son distintas aplicaciones, distintos casos de uso
que tienen demandas muy distintas, ¿no? Es decir, por ejemplo, las comunicaciones con nuestro móvil para descargar un vídeo 4K, pues lo que queremos es que sea la descarga muy rápida y que no tengamos que esperar para reproducir el contenido, que sea ya. Sin embargo, por ejemplo, las comunicaciones IoT, lo que queremos es que esos dispositivos IoT que desplegamos, seguramente con una batería, pues la batería dure lo más posible. Entonces, pues queremos que las comunicaciones sean muy esporádicas, con modulaciones sencillas para que incluso la señal llegue a puntos remotos, etcétera, ¿no? Las comunicaciones, como comentaba, industriales, queremos esa fiabilidad y también esa inmediatez, esas comunicaciones ultrafiables, esas comunicaciones URLLC. Y en esos nuevos casos, pues veremos lo que queremos. En este sentido, las redes actuales, dentro de su potencia, están diseñadas para intentar cubrir todos esos casos de uso lo mejor posible, pero sin disponer de la flexibilidad para adaptarse a cada uno de ellos, digamos, ¿no? Es decir, que tenemos una capa de una red de acceso con unas modulaciones determinadas, con una configuración determinada. Si bien es cierto que los estándares han permitido que se vayan modificando para adaptarse, pues, por ejemplo, para cubrir casos de uso como IoT, aún así no disponemos de la flexibilidad para adaptarnos a cada uno de los casos de uso. Los núcleos de red también se han ido haciendo más potentes, pero sin embargo tradicionalmente estaban diseñados de forma que disponían de una configuración, de unos elementos más o menos estáticos que se desplegaban y tenían ciertas características, pues, en cuanto a latencias, en cuanto a calidades ofrecidas, en cuanto a redes de salida, data networks disponibles, etcétera, ¿no? Es decir, que teníamos a la hora de diseñar estas redes que satisfacer una serie de compromisos para intentar abarcar todos los casos de uso lo mejor posible. Sin embargo, como decía antes, cada vez estamos demandando más casos nuevos con unas necesidades pues también cada vez incluso más exigentes. Entonces, aquí es donde precisamente aparece el concepto de network slicing, de slicing, que ya se ha estandarizado, ya se contempla en los últimos estándares del 3GPP para 5G, y fundamentalmente aprovechan varias de las características, varias de las esencias de estas nuevas redes. Por un lado, aprovechan la capacidad de la New Radio de 5G de soportar distintas configuraciones de forma simultánea, ¿no? Es decir, que en cada uno de los bloques en los que podemos dividir la señal o FDMA, pues que podamos tener algunos bloques con modulaciones más sencillas, con un espaciado de portadoras más amplio, etcétera, y otras, sin embargo, más orientadas a una transmisión más rápida, por ejemplo, ¿no? Entonces, aquí, como comentaba antes, podemos adaptar, gracias a este concepto, la señal a un poco la necesidad concreta de cada caso de uso. Así podemos tener esas señales para IoT más espaciadas, con modulaciones más fáciles de recibir por dispositivos más pequeños, señales pues con más portadoras para poder transmitir más información de forma simultánea, etcétera, ¿no? Eso por el lado radio. Por el núcleo de red, un poco lo mismo. En 5G, una de las novedades es la softwareización. Ahí también podríamos hablar incluso de la softwareización radio, etcétera, pero tampoco nos vamos a meter por ahí. Pero sobre todo la softwareización de todo lo que son los componentes del núcleo de red, es decir, de las funciones que normalmente se implementaban en hardware específico, pues ahora se implementan en software sobre hardware de propósito general. Esto lo que nos permite es disponer de una arquitectura con una infraestructura única y sobre esa arquitectura desplegar de forma muy rápida y muy flexible las funciones que necesitemos. De esta forma, en lugar de disponer de una única arquitectura que está preparada para ciertos niveles de autentificación, ciertos niveles de seguridad, ciertos niveles de calidad de servicio, ciertos canales, digamos, de salida del tráfico hacia las aplicaciones que lo sirven, pues digamos que esta flexibilidad, esta softwareización nos permite hacer esos despliegues, por un lado, muy rápidamente y por otro lado, muy flexibles, ¿no? Es decir, podemos crear realmente redes diferentes para cada una de las aplicaciones. Así, por ejemplo, para las redes que requieren alta fiabilidad y baja latencia, pues podemos poner las funciones de red y las aplicaciones muy cerca del lugar donde se van a consumir, de forma que incluso, aunque sean pequeñas, esas latencias que pueda suponer el tráfico
entre los elementos del núcleo de red pues, prácticamente sean inexistentes, etcétera, ¿no? Es decir, que gracias a esa softwareización realmente estamos consiguiendo desplegar redes a medida para cada uno de los casos de uso. Incluso esta tecnología la podemos aprovechar con otros objetivos. Pues, por ejemplo, podríamos desplegar redes que, aunque sean para el mismo caso de uso, separen el tráfico de distintos usuarios, ¿no? Pues, por ejemplo, estoy pensando en redes privadas para distintos escenarios. Por ejemplo, esos entornos industriales que comentaba antes, e incluso dentro de esa red privada, después dividir el tráfico entre los distintos casos de uso. Como veis, realmente estas características nos abren muchísima flexibilidad, nos abren muchísimas posibilidades, pero sin embargo debo decir que incluso últimamente tengo la sensación de que el mercado de las telecomunicaciones está evolucionando a una velocidad realmente increíble, ¿no? Es decir, no es un mercado que haya sido realmente lento tradicionalmente, pero es que últimamente cada vez los consumidores y los usuarios estamos demandando nuevas cosas muy rápidamente, además demandamos muy bajos precios, demandamos alta calidad, es decir, que estamos realmente apretando muchísimo a los operadores. Entonces, en ese sentido, yo creo que está pasando un poco aquí lo que dice esta cita, ¿no? Es decir, que ya estamos yendo a una velocidad que casi parece que las cosas ya no están bajo control y tenemos que mantenerlas bajo control. Una forma es la de, pues, digamos, poder controlar de forma dinámica y adaptar la red para optimizarla a esas necesidades del usuario tan pronto el usuario las demanda y, como decía, de alguna forma manteniendo los costes bajos a través de la optimización de la red y no a través de otros mecanismos, ¿no? En este sentido, el concepto de network slicing dinámico aporta justamente esa capacidad, ¿no? Es decir, que podemos ser capaces de desplegar slices ya no solo de forma fija, como un poco marca el estándar. Aquí ya estamos hablando en el ámbito del network slicing dinámico, ya estamos hablando bastante de investigación más que de despliegues que podamos, digamos, productos que podamos tener en el mercado ahora mismo, al menos a nivel puramente final o ya comercial. Como digo, estamos sobre todo hablando de investigación y aquí lo que podemos hacer es trabajar con, sobre todo, los orquestadores para, de alguna forma, como decía, adaptar la red a esas necesidades de los usuarios de una forma continua e instantánea. Aquí ya os quería presentar un poco el trabajo que estamos haciendo en el marco de los pilotos 5G, que, como podéis adivinar, va precisamente en esta línea, ¿no? Es decir, en experimentar en network slicing de cara a evolucionar a network slicing dinámico. En el marco de los pilotos 5G hemos empezado, gracias a la colaboración con Telefónica, a trabajar sobre un núcleo de red de Cisco y sobre este núcleo de red hemos podido realizar distintas pruebas. El núcleo de red aporta también una serie de herramientas que nos permiten lanzar toda una batería de pruebas, y tanto de funcionalidad como de escalabilidad y de prestaciones. Entonces, en ese sentido, hemos montado varios slices con distintas características de calidad. Hemos probado también las distintas configuraciones de slicing. Como veis en este diagrama, cada una de las funciones de red cuenta con, digamos, se puede desplegar compartida entre distintos slices o dedicada para cada uno de los slices. Entonces, aquí hemos podido probar y validar distintas arquitecturas y también hemos podido, con la ayuda de estas partes de simulación, estudiar cuál es la performance, digamos, a la que se puede alcanzar con estas configuraciones y ver hasta dónde podemos llegar con el slicing o cómo pueden afectar unos slices a otros. Ya fuera de estos pilotos, ya estamos continuando con el trabajo y de cara a realizar pruebas ya sobre end-to-end con terminales de usuario convencionales y comerciales. Aquí también nos encontramos con que realmente en el mundo de los terminales de usuario aún no estamos en el punto en que estos soporten network slicing directamente, seguramente lo tendremos en breve, pero de momento no estamos ahí. Pero sí que estamos trabajando de cara a montar unos pequeños demostradores, de los que habrá noticias en breve, como digo, donde veremos precisamente sobre un uso final y un uso real con dispositivos físicos comerciales, cómo funcionan todas estas características de network slicing.
Y permítame, le quedan aproximadamente unos 2 minutos de intervención, ¿de acuerdo? 2, 3 minutos. Perfecto, estoy terminando. De hecho, realmente para terminar, simplemente quería dejar aquí un par de fotografías y un diagrama acerca pues aquí tenemos a la izquierda el rack donde está instalado todos los elementos del núcleo de red de Cisco. A la derecha también vemos una antena de ZTE con la que, como decía, estamos empezando a hacer experimentos end-to-end de estas capacidades de slicing y sobre las que avanzaremos también en esas capacidades de slicing dinámico que fundamentalmente lo que involucran son el elemento de orquestación, es decir, los elementos que de alguna forma nos permitirán automatizar de una forma más o menos inteligente todos los despliegues, el ciclo de vida de las distintas funciones de cara a ofrecerles, como decía antes, a los usuarios los servicios que demanden en cada instante. Y nada más, reitero mi agradecimiento al colegio, a Telefónica y a Red.es y espero que, como digo, que estas tecnologías las veamos pronto en nuestros terminales. Ahora sí. Pues muchas gracias, como decíamos, a Felipe Gil Castiñeira, profesor titular de Enseñaría Telemática de la Universidad de Vigo, además que sí que ha cumplido los tiempos, así que se lo agradecemos, de verdad, muchas gracias. Por cierto, insistiría mucho en el tema de los tiempos por lo que les he anunciado al principio de la jornada. Después, en función del tiempo que quede, habrá un pequeño turno de preguntas, de cuestiones. Se lo recuerdo a quienes nos están siguiendo, pueden plantear sus cuestiones a través del chat de Vimeo que hay habilitado dentro de esta jornada. Es interesante, es importante que ustedes mismos se identifiquen con su pregunta y también a quién va dirigida, ¿de acuerdo? Para poder facilitar al final ese turno de preguntas, insisto, en el chat de Vimeo que está habilitado aquí en esta jornada. Pues bien, seguimos conociendo más casos de éxito y de aplicación en Galicia de este 5G. Imagínense antenas, las antenas que nosotros estamos acostumbrados a ver habitualmente, pero integradas, y cuando digo integradas es realmente integradas dentro de nuestro entorno. Es decir, antenas que, por ejemplo, se conviertan o simulen ser simplemente chimeneas, farolas o parte del mobiliario urbano, ¿no? Podríamos decir. Bueno, pues de eso nos va a hablar precisamente Francisco Javier Cortés, el CEO de Telnet Redes Inteligentes. Muchas gracias, Lorenzo, por tu introducción. Como siempre, en primer lugar, agradecer al colegio y a Telefónica la invitación de Telnet a estas jornadas. Y efectivamente, vamos a hablar de antenas 5G de bajo impacto visual, o también conocidas como antenas mimetizadas. Las antenas mimetizadas están aquí para quedarse y además han contribuido a dinamizar y a garantizar los despliegues de las antenas de telefonía móvil. Ha sido siempre un fiel aliado de los operadores, puesto que han permitido acelerar estos despliegues en países como España, además con una población muy sensibilizada a la instalación de nuevas antenas en emplazamientos urbanos. Este tipo de soluciones además se mimetizan con el entorno, no generan alarma social en los vecinos de la zona próxima al emplazamiento, además facilitan los despliegues porque son elementos modulares que pueden directamente subirse por la escalera del edificio, no requieren grúa para ser instaladas y además son compatibles con la mayoría de ordenanzas municipales de los principales ayuntamientos españoles. En estas imágenes estamos viendo diferentes ejemplos de instalaciones de antenas mimetizadas. Por ejemplo, este seguramente que lo estaréis reconociendo, es el edificio del BBVA en Madrid. Es una antena mimetizada que directamente se pinta del mismo color de la fachada y da servicio a diferentes operadores de telefonía móvil. Este otro ejemplo es una estación base, una antena BTS instalada en un edificio residencial con una antena nuevamente mimetizada que también se pinta del color de la fachada para pasar más desapercibida. Incluso en este caso lleva un sombrerete especial que permite hacer pasar esta antena como si fuera una chimenea del propio edificio. En este otro edificio residencial, vemos dos antenas también como sendas antenas de la calefacción del edificio que permiten utilizar el emplazamiento por varios operadores simultáneamente. Y en este último ejemplo estamos viendo la Expo 2008, las antenas instaladas en el acuario que dieron servicio a todos los usuarios que tenían teléfono móvil y que querían llamar desde la propia Expo de Zaragoza. Como vemos, todas estas antenas tienen unas características comunes y es que han sido antenas diseñadas para pasar desapercibidas y para integrarse con el entorno urbano.
Pero claro, todo esto ha sido para 3G y para 4G. Realmente para 5G todavía no se habían desarrollado este tipo de antenas, que es precisamente nuestro caso de uso en el piloto 5G en Galicia. En nuestro caso de uso, lo que hemos diseñado directamente es una antena. Una antena es un elemento muy complicado de diseñar porque requiere aproximadamente un año de trabajo. Entre los primeros diseños de los elementos radiantes, luego las implementaciones preferentes, la configuración del array, la configuración de los diferentes bastidores, el conjunto mimetizado y, por supuesto, el despliegue y la instalación y la monitorización de los parámetros de los KPIs, todo lo que se ha instalado para ver qué tal funciona este tipo de antenas. Este ha sido un año de trabajo bastante intenso que luego ha sido completado con otro año precisamente para comprobar los resultados de la antena instalada. Vamos a ver muy brevemente los objetivos de diseño de una antena trisector 5G como la que hemos diseñado, utilizando una de las tecnologías desplegadas para estaciones base denominadas 8T8R. En este caso estamos hablando de antenas pasivas y a diferencia de las antenas 4G en las que es posible configurar el tilt o el desplazamiento vertical del cono de radiación para que, por ejemplo, en un fin de semana o el domingo en concreto apunte al partido, al campo de fútbol directamente y en el resto de días de la semana esta antena apunte al centro comercial y por lo tanto maximizamos la capacidad de usuarios que pueden conectarse en un momento determinado. Eso sucedía con las antenas 4G, pero una de las características más interesantes de las antenas 8T8R para 5G es su capacidad para modificar en tiempo real el haz de radiación horizontal y por lo tanto hacer el tracking de un terminal móvil. De esta manera estamos aumentando bastante la capacidad de red y por lo tanto podemos tener un mayor número de usuarios conectados directamente a una BTS y con una mejor calidad de servicio para cada uno de estos usuarios. Estos serían los objetivos del diseño para el piloto 5G en Galicia de la antena que hemos desarrollado. En principio van a trabajar las frecuencias que ha comentado Alejandro en su intervención, licitadas hasta el momento, es decir, estamos hablando de la banda de 3,3 a 3,8 GHz, la banda de 3,5 GHz. Este tipo de antenas presentan además 9 puertos, ya lo veremos luego, 4 columnas de doble polarización y además un puerto de calibración, que es una de las características novedosas de este tipo de antenas, porque hay que compensar los cables que llevan a la antena desde la estación base, bueno, no suelen ser de la misma distancia, eso se compensa con un puerto de calibración. Además, este tipo de antenas permiten configurar, es una de las características nuevas respecto a 4G, el service beam o directamente el haz que ataca al terminal móvil y que hace el seguimiento del terminal móvil, que en este caso está cifrado en 22 grados. Y además tienes un haz de broadcast que te permite atender a la celda, es decir, las peticiones de, por ejemplo, usuarios que se registran por primera vez en la antena de 65 grados. Pero junto a esto también tenemos unas características mecánicas especiales para este tipo de antenas y es que tiene que ser como aparece en la figura, es decir, una antena completamente mimetizada, pero que además de dar servicio a esa tecnología 4G, que como ha comentado Alejandro, estará todavía vigente durante 15 años, bueno, pues nosotros en el piloto lo que hemos dispuesto es un módulo directamente que se ubica debajo de una antena 4G existente en un emplazamiento urbano. En este tipo de antenas estamos hablando en las antenas 5G de una longitud máxima del array de 1 metro, que se completa a los 2,5 metros aproximadamente que tiene la antena 4G y por lo tanto el conjunto cumple con normativas urbanas. Y además un peso que no puede ser superior a los 200 kilogramos. En este caso, como he comentado, el diseño de la antena parte del diseño del propio elemento radiante. El diseño del elemento radiante requiere muchísimas horas de simulación en un PC, en una herramienta, en un simulador electromagnético. Una vez que ya tenemos las curvas correspondientes, es decir, los diagramas de radiación tanto horizontal como vertical deseado, pasamos a una implementación preferente. En este caso, este tipo de antenas trabajan por parejas, es decir, disponemos 4 columnas de diferentes parejas, de 6 parejas en concreto y 12 elementos radiantes. Esto nos permite hacer un control del haz de radiación vertical y además, como veremos más adelante, podemos hacer un control sobre las columnas introduciendo diferentes fases y diferentes amplitudes directamente de la BTS, de la cabeza remota, podemos actuar sobre el ancho de haz horizontal. De esta manera lo podemos cambiar en tiempo real desde menos 45 a más 45 grados respecto al eje de simetría de la propia antena. Y esto, como he comentado, nos permite aumentar la capacidad en este tipo de sistemas 5G utilizando esta tecnología 8T8R. Otro de los elementos también muy importantes de esta tecnología es el desfasador y en concreto el puerto de calibración. El desfasador es el elemento que nos permite cambiar el ancho de haz vertical y
apuntar al campo de fútbol o apuntar al centro comercial en un momento determinado. Eso se realiza insertando diferentes fases de la señal a las parejas de los elementos, con este tipo de elementos denominados desfasadores. El desfasador aporta el control de fase y en este caso también para el piloto 5G hemos implementado un desfasador completamente novedoso donde la propagación se realiza con unos plásticos técnicos que directamente provocando un movimiento y un deslizamiento entre el propio plástico y la placa de circuito impreso, con eso controlamos las diferentes fases que tiene la antena. Y además estas antenas presentan ese puerto de calibración que permite compensar la longitud de los cables que tenemos desde la RRU, es decir, desde la cabeza remota directamente a la antena, porque esos cables evidentemente tienen que tener una longitud radioeléctrica controlada o al menos calibrada, que es lo que aporta este puerto de calibración para poder efectuar el beamforming o el conformado de haz que permiten este tipo de antenas. Una vez que la antena ya está preparada, es decir, que tenemos el array ya configurado, el siguiente paso es medir los diagramas de radiación de los diferentes paneles, porque luego veremos que se configura una antena trisector en cámaras anecoicas como la que vemos aquí en nuestras instalaciones. En este caso lo que podemos identificar son los diagramas de radiación, en rojo el diagrama de radiación horizontal, que he comentado que da servicio directamente en broadcast a una celda determinada, 62 grados, pero sin embargo conformando el haz vamos a hacer más estrecho ese haz horizontal y por lo tanto hacer un seguimiento, como vemos aquí, rotando este haz 45 más 45 grados, podemos hacer un seguimiento del terminal en cada una de las tramas destinadas a un determinado terminal móvil. Una vez que la antena ya está medida, el siguiente paso es componer un diseño mecánico trisector, como el que vemos aquí. Esta es la antena que hemos desarrollado para el piloto. Y en concreto comentábamos que la antena 5G es precisamente la parte inferior, sobre la que se instala una antena 4G, una antena que ya existe o bien en el emplazamiento o bien que se pone de propio en un emplazamiento urbano. Para poder instalar este tipo de paneles, en un mástil directamente podemos ubicar los 3 paneles que hemos fabricado anteriormente, en este caso, pues bueno, distanciados un ángulo de 120 grados, pero este ángulo en realidad puede ser variable, es decir, podemos tener un azimut variable. Una vez que la antena se inserta directamente en un radomo, ya tenemos preparada esta antena mimetizada. Esta antena mimetizada, pues bueno, lo hemos medido, por supuesto, ya lo he comentado, en cámara anecoica, pero uno de los pasos que hemos seguido en este piloto precisamente ha sido certificar la antena en la propia instalación. Hasta hace muy poco esto no era posible, pero gracias a una tecnología desarrollada por la empresa precisamente gallega Raytrack, que tecnológicamente está alimentada de Oviedo, bueno, han desarrollado un sistema directamente el diagrama de radiación, el patrón de radiación que directamente está radiando la antena. De esta manera, con un dron que se desplaza a lo largo de toda la antena en vuelos horizontales, podemos calcular ese diagrama de radiación. Y si os fijáis aquí en esta gráfica, el patrón de radiación obtenido por la cámara directamente de laboratorio es el de líneas fijas, pero el obtenido por el dron es muy parecido. Es decir, es una herramienta perfecta para este tipo de instalaciones y para poder determinar que esta antena está funcionando correctamente. Además de esta medida en campo, por supuesto la antena se ha instalado y ha dado servicio. Estamos hablando de una tecnología 5G y una antena que está trabajando efectivamente con 4G, es decir, es una tecnología non-standalone y que permite utilizar la señalización de las antenas 4G existentes. Por lo tanto, tenemos que orientar las nuevas antenas 5G directamente en las direcciones de radiación de las antenas existentes. En este caso, la antena se ha instalado en un pueblo de Lugo denominado Taboada, en un emplazamiento denominado Taboada, donde podemos ver en este drive test directamente un vehículo que se desplaza a través de las carreteras, pasa por el pueblo y directamente llega a una rotonda donde da la vuelta, directamente la medida en campo de la señal de referencia que recibe el terminal móvil. Como vemos aquí, todos los valores están por encima de 130 grados, dBm, es decir, de menos 130. Estamos con una señal razonable en todos los puntos por los que este terminal ha pasado, por lo tanto tiene una cobertura aceptable en este tipo de antenas. Quizá lo más relevante, pues bueno, sea este identificador de celda, donde podemos identificar que efectivamente una antena trisector está dando servicio a 3 sectores, verde y rojo, el tercero de los sectores, pero que además con la tecnología 5G lo que podemos obtener es precisamente por ese beamforming poder
hacer que esos 3 sectores tradicionales podamos multiplicar por 4 haces virtuales ese diagrama de radiación, de manera que podemos estar atacando hasta 12 emplazamientos diferentes, es decir, hasta 12 direcciones de radiación con este tipo de antenas. Es una de las características que nos permiten aumentar la densidad de usuarios conectados al sistema 5G. Además, quizá, y lo más interesante, ya terminando, es la medición del throughput que nos ofrece esta antena instalada en este emplazamiento. En este caso, el vehículo ha ido lanzando en estas tramos en azul, ha ido lanzando un test de throughput para saber lo que estamos, la información que se está transmitiendo en descendente y en ascendente. Si nos fijamos en el color de estos throughput y los identificamos, estamos hablando de tasa de transferencia superiores a los entre 200 y 500 megabits por segundo, tasas muy aceptables en un emplazamiento, bueno, que sigue siendo un emplazamiento urbano, pero bueno, que también tiene parte de emplazamiento rural. Estamos hablando de tasas muy superiores a las que podemos conseguir con el 4G. Y en concreto, pues bueno, para dar unos detalles más exhaustivos, estamos hablando... Este sería la escala temporal en la que se mueve el vehículo que lleva el teléfono de ingeniería. Estamos hablando de tasas que rondan los 300 megabits por segundo en la mayoría de los casos. Bueno, en algunos casos cuando atravesamos el pueblo, evidentemente los edificios pues bueno, nos dejan un apantallamiento de la señal y por lo tanto estamos recibiendo en descendente menor señal. Pero aún así las tasas son razonablemente altas. No sucede lo mismo evidentemente en ascendente porque el terminal de ingeniería por supuesto, tiene una antena de inferior calidad a la antena de la BTS. Estamos hablando, siempre que haya visión directa y estemos muy cerca de la BTS, de tasas próximas a los 50-55 megabits por segundo. Pero bueno, ya a medida que nos adentramos en el pueblo y tenemos la sombra de los propios edificios, esta tasa se reduce pues bueno, hasta los 12 en algunos casos, 20 megas. Estamos hablando ya de tasas más reducidas hasta que volvemos a recuperar la visibilidad directa y por lo tanto la señal throughput aumenta. Vamos a pasar ya por fin a unas conclusiones de este caso de uso y este piloto, y es que el piloto 5G en Galicia ha permitido al consorcio, y en concreto a Telnet, el diseño, el desarrollo y el despliegue de una innovadora antena trisector que no existía hasta el momento. Es decir, es la primera antena mimetizada 5G con esta tecnología 8T8R que ha sido desarrollada para un entorno urbano y en aparecer en el mercado. Además, esta antena permite la coexistencia con antenas mimetizadas 4G existentes en los emplazamientos. Todo esto con una estructura completamente mimetizada, es decir, una estructura 4G y 5G como si fuera una chimenea que por un lego no se distingue si esta antena es realmente una antena en sí o es realmente una chimenea. El diseño se ha basado en una construcción de elementos radiantes que han sido diseñados es proceso para este piloto, que han sido simulados, que se han implementado una red de doble polarización y que bueno, dan unas características que coinciden con el objetivo de diseño original. Además, el conjunto se ha instalado en una estructura que no requiere obra civil, ni siquiera grúa. Es decir, es una antena que simplifica muchísimo los despliegues urbanos. Además, el conjunto aguanta tasas que pueden llegar hasta los 150 km/h, cumpliendo, por supuesto, la normativa más exigente de antenas de telefonía móvil. El rendimiento se ha validado con mediciones en cámara anecoica y, además, como he comentado, con una innovadora técnica de esta empresa gallega que nos ha permitido por primera vez medir ese diagrama de radiación en campo y medir luego la instalación en ese emplazamiento. Además, realizando un drive test para comprobar los indicadores clave de rendimiento. El resultado de todas estas pruebas, la verdad es que ha sido óptimo y la antena incluso ya se encuentra en nuestro catálogo para atender a futuras necesidades 8T8R, tanto del operador Telefónica con el que se han hecho estas pruebas, como de otros operadores interesados en este tipo de antenas, en antenas mimetizadas para entornos urbanos. Y simplemente con esto, pues bueno, finalizo mi intervención y muchas gracias por la atención. Muy bien, pues de acuerdo, Javier Cortés, CEO de Telnet Redes Inteligentes, gracias por todas esas explicaciones. Desde luego, un ámbito de aplicación muy, muy interesante, el de también conseguir bajar ese impacto visual, ¿no? de las antenas. Muy interesante. Lo cierto es que lo venimos diciendo durante toda la jornada. El 5G ofrece un inmenso mundo de posibilidades a ámbitos tan diferentes, muy diferentes, ¿no? Como el ámbito naval o, por ejemplo, también el mundo audiovisual y el de la comunicación. Bien, pues sobre ambos nos habla ahora precisamente Iván Rejón, director de Marketing y Comunicación de Ericsson España. Muy bien, muchísimas gracias. Se me escucha y se me ve bien, ¿verdad? Perfectamente, Iván, sí. Muy bien, pues nada, tomo ya el control de la presentación. A ver si consigo pasar la slide.
Un segundito. Parece ser que no me deja. Ahí está, muy bien, perfecto, muchas gracias. Pues bien, gracias de nuevo, ¿no? Y para mí es un placer hablar de 5G y sobre todo del papel que puede tener 5G en el sector empresarial, ¿no? Básicamente no pasa ningún día sin que 5G haga los titulares, sin que hablemos de 5G como papel fundamental en la transformación en toda una serie de sectores de actividad económica, ¿no? Pero quería compartir con la audiencia 5 realidades, ¿no? que me preocupan y me ocupan de alguna manera, ¿no? La primera es que se están cristalizando ya modelos alrededor de 5G, liderados principalmente por operadores de telecomunicaciones, pero también estamos viendo empresas líderes que están demandando a operadores y a gobiernos 5G, y pretendo convenceros más adelante con algún ejemplo concreto. El segundo gran mensaje es que 5G permite ya toda una batería de casos de uso que precisamente ofrecen las prestaciones superlativas de 5G en las que se han venido hablando a lo largo de toda la jornada y algunos de los ponentes anteriores, que precisamente prestaciones muy adecuadas para requerimientos muy estrictos en el entorno industrial. El tercer mensaje es que el sector de manufacturing, el sector de media, para los operadores a nivel global puede suponer unos 700.000 millones en el 2030, pero también estamos viendo cómo el desarrollo, el despliegue de 5G ofrece beneficios tangibles para una serie de empresas y pretendo compartir una serie de datos que creo relevantes. El cuarto mensaje es que empresas en España son líderes no solamente en Europa, pero a nivel mundial, y compartiré más específicamente el caso de Navantia, porque estamos hablando del primer astillero 5G a nivel Europa, ¿no? Y creo que es algo en lo que nos tenemos que congratular como empresas líderes en España están liderando el despliegue de 5G. Y el quinto mensaje es que 5G o el Plan Nacional de Recuperación con un pilar específico de 5G presenta una oportunidad única en la que yo creo que todos conjuntamente podemos aunar esfuerzos para capitalizar las oportunidades que brinda la tecnología. Vamos con el primer ejemplo y para ello quiero compartir una serie de datos. Cuando hablamos con las empresas del sector industrial nos dicen cosas como que prácticamente el 90% de los usuarios finales de cualquiera de nosotros está interesado en productos personalizados y esto requiere procesos productivos ágiles y flexibles. Por otro lado, hay una alta preocupación en economías ya maduras como la española, la alemana, la francesa, sobre una baja productividad y esto exige la búsqueda de soluciones que permitan capturar eficiencias adicionales. El 25% de las empresas entrevistadas ya nos dicen sufrir ataques de ciberseguridad en sus smart factories. Y luego también, y esto es quizás un poco más preocupante, sobre todo en esta audiencia en entorno universitario, porque las grandes empresas también nos dicen tener carencias a la hora de conseguir esas competencias que son clave en términos de ingeniería, matemáticas, tecnología, etcétera, ¿no? Y hay un 60% de vacantes que no están correctamente cubiertas, ¿no? Por ello, explica un poco la foto que tenemos en el Hannover Messe del 2018, donde Angela Merkel, la canciller Merkel, hizo como abanderada, recogió estas inquietudes por parte de la industria y como respuesta por parte del gobierno alemán, se disponibilizó parte del espectro en la banda de 3,5 para que empresas verticales pudieran desplegar sus propias redes de telecomunicaciones y de alguna manera acelerar la adopción como pilar fundamental en el concepto de industria 4.0 que de nuevo Alemania está abanderando. Se ha venido comentando sobre las prestaciones superlativas que ofrece 5G en términos de latencia, de fiabilidad, de ancho de banda, de seguridad, también de eficiencia energética, y es un tema que me congratula oír. Y es la combinación de 5G con otras tecnologías como inteligencia artificial, como Edge Computing, que está posibilitando pues, toda una serie de nuevos casos de uso, ¿no? De izquierda a derecha tenemos lo que llamamos Massive IoT,
algo que ya está resuelto con la tecnología disponible, con 4G y obviamente con 5G mejora sustancialmente. Estamos hablando de requerimientos no especialmente severos en términos de latencia, en términos de ancho de banda, pero sí en la capacidad de gestión de decenas de miles de sensores por kilómetro cuadrado, donde el coste de este sensor es un elemento crítico y el bajo consumo también es fundamental. Esto ya está correctamente soportado, pero ya cuando nos vamos a la derecha estamos hablando de Industrial IoT, ¿no? Donde los requerimientos en términos de latencia, no solamente que la latencia sea baja, sino que también sea determinista, de fiabilidad, estamos hablando de 6 nueves, ¿no? 99,9999%, o de ancho de banda, es realmente fundamental para integrar 5G con lo que se denominan Time Sensitive Networks ampliamente desplegadas en el entorno industrial, ¿no? Nuestros estudios que hemos realizado conjuntamente con empresas líderes, operadores de telecomunicaciones, con expertos en distintos sectores, prevén un potencial de negocio para el operador de telecomunicaciones de 700.000 millones en el 2030 en una serie de sectores de actividad económica. Uno muy relevante es el de manufacturing, en el que me voy a centrar un poquito más adelante, pero también es muy relevante el de media y entretenimiento, ¿no? Porque 5G, como se ha venido describiendo, permite nuevas experiencias inmersivas. Y otra manera de ver el potencial de 5G es no solamente hablando de sectores, sino hablando de familias de casos de uso. Estamos hablando de automatización de procesos en tiempo real, estamos hablando de vehículos conectados, no solamente un coche particular, sino también, por ejemplo, de ambulancias conectadas, como ya están circulando, por ejemplo, en algunas capitales europeas. Estamos hablando de soluciones para controlar la situación de los activos desplegados en una planta. Estamos hablando de robots autónomos que se mueven no solamente en un plano horizontal, sino, como ya también se ha descrito, en un plano vertical. Pero más allá de lo que dicen los estudios y las previsiones, si cogemos un ejemplo real como el que hemos analizado, ¿no? De una planta de unos 30.000 metros cuadrados, 500 empleados, 100 millones de euros de facturación, pues el despliegue de una serie de casos de uso soportados por 5G arroja un retorno de la inversión del 116% en 5 años. Estamos hablando de cobots, robots colaborativos, estamos hablando de AGVs, un acrónimo que ya tenemos que aprender a manejar, porque son Automated Guided Vehicles, por cierto, colaborando con empresas líderes en España. Estamos hablando de realidad aumentada en procesos de inspección de calidad. Estamos hablando también de soluciones para monitorizar la situación de estos activos desplegados en un centro de producción e implementar protocolos de mantenimiento predictivo, ¿no? Y estamos hablando también de gemelos digitales, ¿no? Algo que estamos desplegando de nuevo con empresas líderes. Y si lo vemos... 2 minutos aproximadamente, ¿de acuerdo? Sí, y si lo vemos con un ejemplo concreto, el de Navantia, estamos trabajando en 3 grandes casos de uso. Es el primer astillero 5G, asistencia técnica en remota, como se ha venido comentando, donde un técnico tiene acceso a un experto en otra ubicación que le va guiando. Estamos utilizando 5G y Edge para el proceso productivo. Imaginaros una fragata, 6.000 toneladas, 25.000 tubos, 450.000 metros de cable, con lo cual ese técnico ese encargado de la planificación puede visualizar cómo quedan las piezas en un entorno real para reducir a 0 posibles errores. Y estamos hablando también de procesado en tiempo real de imágenes en 3D que permiten, pues, optimizar, por ejemplo, todo el proceso que es tremendamente complejo de soldadura, ¿no? 5G y cualquier otra tecnología no solamente es el despliegue de la misma, hay que trabajar toda una serie de cuestiones, hay que poner, como se ha venido comentando, el cliente en el centro, hay que entender esa problemática de negocio, hay que trabajar con otros partners, y esto creo que lo ejemplifican muy bien los pilotos 5G en los que estamos trabajando, incluso con competidores, y estos son una serie de reglas de oro para todos nosotros. Y ya mi última slide es que el Plan Nacional de Recuperación incorpora un pilar fundamental que es el de 5G, está dotado de 4.000 millones. Desde Ericsson estamos participando en algunas de estas manifestaciones lanzadas por parte del gobierno, y en el caso concreto de Galicia, pues tenemos una apuesta muy clara para hacer 5G realidad en toda una serie de entornos, manufacturing, ocio, entretenimiento, pero también turismo y agropecuario, ¿no? Y desde aquí, pues simplemente lanzar una petición, ¿no? Para que aquellas personas, grupos, empresas que tengan buenas ideas, pues nos pongamos en comunicación. Muy bien, de acuerdo, señor Rejón. Muchas
Muchas gracias también por adaptarse, insistimos, al tiempo. Iván Rejón, director de Marketing y Comunicación de Ericsson España. Bueno, y seguimos hablando de más aplicaciones relacionadas con las redes 5G. Bueno, desde el momento en el que estamos al volante de los futuros coches conectados hasta los profesionales de la oftalmología, porque también el 5G les contribuye y ayuda a la labor de todos ellos. Va a contribuir al mundo de la medicina y también de la salud en general. Nos habla de todo ello Eduardo Hurtado, es el 5G Customer Solution Manager de Nokia España, de Nokia Spain. Parece que tenemos algún problema con ese sonido. Ahora sí. Ahora sí. Espero que podáis escucharme ahora sí. Sí. Y verme. De acuerdo. Pues muchas gracias. Bueno, mi nombre es Eduardo Hurtado. Soy el responsable de soluciones de redes móviles para el grupo Telefónica dentro de Nokia. Y hoy pues tengo la fortuna de estar aquí con vosotros para contaros dos casos de uso. El primero es el del túnel de Ceresal y el otro es el de Loco Explorer. La verdad es que son dos casos de uso fascinantes por el contenido técnico, por la relevancia que pueden tener el impacto en nuestras vidas y también por, bueno, pues por todo lo que implica la colaboración de tantas empresas para hacerlos una realidad. Yo desde Nokia pues os presentaré este contenido, pero no hay que olvidar que hay muchos colaboradores en cada uno de estos casos de uso para que estos se hagan realidad. Y en este sentido, pues agradecer a Telefónica, al colegio esta invitación y también al resto de colaboradores. En el caso del túnel de Seriesal, pues Ineco, el grupo Stellantis, el CETAG, SICE y Telefónica. En el caso de Loco Explorer, pues hay otra serie de colaboradores. En primer lugar, el Centro Internacional de Oftalmología Avanzada, el profesor Fernández Vigo, Hidronia y nuevamente Telefónica. Como os comentaba, son dos casos de uso fascinantes. El primero tiene que ver con infraestructura conectada. Es el primer túnel conectado dentro de España y es un proyecto pionero a nivel europeo y a nivel mundial que lo que busca es pues, conseguir esa conectividad de dispositivos. Hemos hablado de pues, cuáles son esas grandes áreas de aportación que va a traer el 5G. Una de ellas, como ya se ha mencionado durante la introducción, es pues, la conectividad de millones de dispositivos. En este caso de uso, pues estamos conectando una gran cantidad de sensores con distintas características, cámaras de alta resolución, cámaras de detección de incidencias, todo esto a través de una red 5G con el objetivo de llevar mucha información, procesarla en el extremo de la red y a través de algoritmos muy avanzados, pues devolver información muy valiosa, ya no en cuanto ya no es la información en grueso, en volumen, sino información relevante que ayude a la toma de decisiones, bien por parte del conductor o bien por parte pues de los gestores de la infraestructura de móvil para dar alertas. En cada uno de estos casos de uso, pues hemos buscado una solución específica desde el punto de vista de solución de redes. Pues se ha hablado mucho de cuáles son digamos, los drivers de cada uno de los casos de uso. Hemos visto que la dispersión de casos de uso que van a venir gracias al 5G son inmensos y que se va a actuar sobre muchísimos segmentos. Bueno, pues una de las características importantes también es pues, qué ancho de banda se va a consumir, cuáles son los requisitos de latencia que exige cada caso de uso y también el entorno donde vamos a actuar, porque es muy importante conseguir que la tecnología 5G se acople de forma muy natural, muy orgánica, diría, al propio entorno, gracias a las antenas mimetizadas, a soluciones de cobertura indoor, a soluciones de cobertura de exteriores, etcétera. Y entonces uno de los objetivos y una de las partes fascinantes también de estos dos proyectos ha sido encontrar ese tipo de soluciones. En el caso del túnel de Ceresal, pues es una solución distribuida, que ahora veremos más adelante con una serie de fotografías, pues una solución que cubre la totalidad del túnel y la entrada y salida del túnel, de forma que se pueda alertar a los conductores que vienen en dirección hacia el túnel y saliendo de él, pues de las condiciones meteorológicas para que puedan anticipar lo que se van a encontrar. En el caso de Loco Explorer, pues lo fascinante es que llevamos este caso de uso a la medicina. A los ingenieros, bueno, pues nos encanta ver la tecnología en acción y creo que hay pocas cosas más gratificantes que ver cómo la tecnología más avanzada se acopla perfectamente con un caso de uso que trae un beneficio máximo directamente al usuario. Creo que es una de las mayores satisfacciones que podemos sentirnos como ingenieros en telecomunicaciones.
Voy a pasar a la siguiente transparencia. Bueno, esta es una imagen que muestra el túnel de Seriesal, como veis, en un entorno espectacular en la provincia de Lugo, y es el primer túnel inteligente dentro de España. Estos casos de uso pues, han estado todos distribuidos en Galicia. En ambos casos de uso nos hemos apoyado en una solución de Edge Computing que está en Coruña, y esto lo que pretende es, gracias a esas arquitecturas que también mencionaba Felipe, esas arquitecturas distribuidas de slicing, vamos a conseguir llevar el cómputo, la alta capacidad de cómputo que tenemos al extremo de la red. ¿Por qué queremos hacer esto? Para que ese cómputo rápidamente llegue al usuario, que es quien se va a beneficiar de esa corta latencia. Estamos hablando entonces de reducción de latencia de forma muy significativa y también de alta capacidad de cómputo en el extremo de la red. Y luego la arquitectura distribuida. Hemos implementado un core distribuido que también está alineado con las nuevas arquitecturas que nos trae las redes 5G. Todo esto, como comentaba antes, gracias a la colaboración estrecha entre los distintos actores. Bueno, lo que os comentaba, en estos dos casos de uso realmente estamos combinando la tecnología 5G a nivel de conectividad con otras tecnologías también convergentes, como es el Mobile Edge Computing, y también tecnologías de Machine Learning y de inteligencia artificial para el desarrollo, bueno, y la implementación de algoritmos avanzados que nos permiten ese cómputo de forma muy eficiente. La conectividad 5G pues, se basa en estos equipos. Hemos implementado una arquitectura non-standard 5G y hemos tenido pues, equipamiento distribuido a lo largo del túnel, y luego en lo que es en el propio dispositivo embarcado dentro del coche, pues un dispositivo que da alertas a los usuarios en función de lo que se van a encontrar en cada uno de estos entornos. Estas son imágenes que muestran un poco cuál es la configuración de los equipos. Como os comentaba, son equipos que están muy bien optimizados para el despliegue en este tipo de entornos, por su facilidad de instalación, por sus características de cobertura que pueden dar en interiores y las prestaciones que son máximas. Entonces aquí pues, hemos hecho un diseño específico para dar solución a este tipo de entorno que tiene sus características. Por otra parte, el cuadro de mando que envía alertas a los operarios de la red, condiciones como condiciones meteorológicas a la entrada y a la salida, avisos de vehículo lento, posible congestión, avisos de accidentes, obstáculos, presencia de peatones, avisos de frenada brusca, en fin, se nos pueden ocurrir muchos distintos tipos de alertas que son, digamos, importantes de cara a preservar lo más importante y de esta forma pues, garantizar la seguridad dentro de las infraestructuras viales. Aquí vemos en esta imagen pues, un ejemplo de las alertas que se envían a los dispositivos que están embarcados dentro del vehículo para hacer esa detección en tiempo real. Y de esta forma pues, se muestra en el puesto de control y en el panel de control dentro de los vehículos. Y finalmente, bueno, pues quería, antes de pasar al segundo caso de uso, mostraros un vídeo donde se muestra pues, todo esto que os he mostrado, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Espero que lo disfrutéis, no es muy largo y os va a dar una muy buena idea en qué consiste este caso de uso. El túnel es interior. Dentro de él pues, han instalado los equipos cerca de lo que es la plataforma superior, con dos pares de equipamientos que, digamos, dan cobertura hacia el centro del túnel. Tenemos una cobertura a lo largo del túnel, también a las entradas y a la entrada y a la salida. De esta forma pues, enviamos las alertas a los vehículos para que el usuario pueda identificarse y estar preparado. Telecomunicaciones como parte del equipamiento utilizado, y luego pues con todas las cámaras especializadas, detección automática de incidentes, cámara de lectura de partículas, cámaras térmicas
Muy bien, bueno, pues espero que con este vídeo os hayáis hecho una buena idea de qué consiste en caso de uso, y la verdad es que ver cómo conecta la tecnología con los casos de uso puede llegar a ser inspirador. El último caso de uso, y bueno, no me voy a entretener mucho más para respetar el tiempo, es el de Loco Explorer. Aquí la idea es llevar estos sistemas, estos dispositivos desarrollados específicamente para este caso de uso. Son dispositivos que lo que pretenden es hacer mucho más accesible lo que el doctor Fernández de Vigo denomina la democratización de la oftalmología y de la medicina en general. ¿Qué quiere decir? En términos prácticos, llevar la medicina a sitios más remotos, y en esto pues el 5G nos va a ayudar gracias a esa gran movilidad y esa gran capacidad de conexión de muchos dispositivos con altas prestaciones. Aquí pues estamos tratando con imágenes de muy alta resolución que se envían en el canal de subida, y el 5G precisamente pretende hacer que todos esos casos de uso con requisitos técnicos muy distintos puedan convivir en el tiempo y en la misma red. Aquí pues también se apoya este caso de uso en lo que es la detección y el análisis de imágenes gracias a la visión artificial o visión digital, y a la implementación de algoritmos de inteligencia artificial para la detección y prediagnóstico. El diagnóstico final siempre es el que da el médico, pero el prediagnóstico pues en definitiva para mejorar la vida y la calidad de vida de las personas. Y con esto termino mi intervención. Y os agradezco de nuevo esta invitación, y espero que haya sido interesante para todos vosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Eduardo Hurtado, desde Nokia Spain, desde Nokia España. Y ahora ya la última intervención, aproximadamente unos 10 minutos. Les pedimos, por favor, nuevamente que se ciñan a los tiempos. Vamos a hablar de la supervisión de infraestructuras mediante dron y también de ese acceso fijo radio 5G. Son distintas aplicaciones relacionadas con el mundo de la seguridad, de la conectividad y también del entretenimiento, que tan importante es hoy día en nuestra vida diaria, ¿verdad? Bien, pues de todo ello nos habla ya Jorge Cano, es Technical Director de la firma Huawei. Buenas tardes, gracias Lorenzo, y bueno, también dar las gracias a Telefónica y al COIT por la oportunidad de poder compartir con vosotros la experiencia de haber realizado estos dos casos de uso tan interesantes. A ver si puedo dar la slide. Sí. Vale, bueno, había distribuido la presentación en tres puntos. Voy a intentar tratar de ser en breve. Una pequeña introducción para explicaros los conceptos claves de 5G, y luego entrar un poquito más en detalle en ambos proyectos. ¿Por qué hemos necesitado 5G aquí? Pues porque necesitábamos un throughput muy alto. Estos dos servicios requerían bastante velocidad y bueno, 5G nos lo proporciona. También necesitábamos una baja latencia, especialmente en el proyecto del control del dron y para procesar las imágenes en tiempo real. Luego también tenemos el concepto de Edge Computing, que ya había comentado anteriormente Alejandro, que necesitamos unos servidores que estén cerca del origen de los datos para que el procesamiento sea más rápido, y bueno, para también conseguir esa baja latencia que necesitábamos anteriormente. Y luego también otro concepto clave es la cobertura de largo alcance que podemos conseguir con 5G. Hablando particularmente de la parte radio, también un par de conceptos. Algunos ya lo ha comentado también Alejandro, que es la arquitectura NSA. En la arquitectura NSA pues, nos apoyamos del 4G para llevar toda la parte de la señalización y del control, y la parte 5G es la que se usa para todo el tema del proceso de usuario, ¿no? Los datos en sí. Y luego hay otro concepto, que es el de Massive MIMO, que esto también lo avanzaba Javier. Las antenas que hemos instalado aquí en estos dos proyectos son antenas con muchos transmisores y receptores, 64T, 64R, con las que podemos conformar distintos apuntamientos de señal y crear haces. Jugando con estos haces
pues podemos conseguir distancias más amplias, podemos cubrir de mejor manera los edificios y poder penetrarlos más eficientemente. También podemos mejorar la capacidad porque cada uno de estos haces puede llevar información independiente y también podemos mejorar la experiencia de usuario con cada uno de estos haces. Ya hablando un poquito de lo que son los proyectos, bueno, el proyecto de supervisión de infraestructuras ferroviarias mediante drones. En este proyecto lo que vamos a hacer es tener un dron que va equipado con las cámaras, el cual también lleva un equipo 5G y vamos a poder volar el dron en remoto utilizando tecnología 5G y visualizar todo el contenido que tienen las cámaras que lleva este dron, ¿no? Hemos instalado 2 nodos en Orense, en 2 proyectos de Orense, que tienen banda C, la banda de 3,5 GHz, 50 MHz de ancho de banda, y luego para la capa del NSA, del 4G, pues utilizamos la banda de 2100. Y la parte del proyecto de acceso fijo radio, pues ahí lo que vamos a hacer es el servicio de televisión que ya tiene Telefónica, pues lo trasladamos o tratamos de emularlo utilizando la tecnología 5G. Hemos instalado un nodo con banda C y también con banda milimétrica, la radio de 26 GHz y 800 MHz de ancho de banda, la capa de 2100 para el NSA, y luego se han instalado una serie de usuarios friendly, donde se les ha instalado el router 5G, el descodificador de televisión, y bueno, han utilizado el servicio durante todo el tiempo que el piloto ha estado funcionando. Y más allá, lo que tenemos es un core 5G ubicado en Madrid y el servidor de Edge Computing ubicado en Coruña, con el cual nos conectamos con el proveedor de los contenidos de vídeo de Telefónica y con el servidor de Ineco, que ha sido el otro partner del proyecto de supervisión de infraestructuras, donde hacemos todo el reconocimiento de vídeo y donde tenemos la plataforma de control de los drones. Hablando del proyecto de acceso fijo radio, bueno, aquí tuvimos un reto. Todo el vídeo viaja en multicast y en el estándar todavía no estaba... perdón. Que voy tan rápido. El estándar todavía no tiene desarrollado el tráfico multicast. Entonces tuvimos que buscarnos la maña para poder trasladar ese tráfico multicast a tráfico unicast. Entonces tuvimos que integrar unos routers en casa del cliente que establecían un túnel GRE, el cual encapsulábamos todo el tráfico multicast dentro de ese túnel y ya pues ese tráfico viajaba a través de los túneles que ya son unicast y lo podíamos llevar por la red 5G. Aquí un par de capturas del equipamiento casa de cliente. Tenemos el CPE de banda 3,5, el router que es el encargado de establecer los túneles GRE para encapsular el tráfico multicast, el descodificador de televisión y bueno, la televisión pues con el servicio de televisión funcionando perfectamente. Y en esta otra captura lo que tenemos es el CPE de banda milimétrica, que bueno, es una antena outdoor, entonces pues la tuvimos que instalar fuera de la casa del cliente. Y nada, al fondo vemos el nodo con las antenas de Massive MIMO y las antenas de 2100. Aquí un par de capturas de los resultados que obtuvimos. La primera lo que tenemos es el tráfico real de los usuarios que estaban disfrutando del servicio. En él vemos que en ningún momento el tráfico baja de los 40 megas, eso porque están viendo la tele y bueno, pues tenemos los túneles establecidos y por dentro de los túneles va todo el canal de televisión y bueno, es un tráfico continuo. Luego aparte, estamos dando servicio de acceso a internet y nada, pues tenemos ahí pues, los picos de cuando los clientes estaban conectándose a internet y bueno, con picos de hasta más de 250 megas. Y en la otra captura lo que tenemos es una prueba máxima de throughput que obtuvimos pues, cuando estuvimos por allí haciendo pruebas. Sacamos más de 600 megas en bajada y más de 70 megas en subida. Hablando ahora del proyecto de supervisión de infraestructuras ferroviarias mediante drones, pues bueno, aquí lo que tenemos es un dron, como el que vemos en la foto, es una foto real, en el que equipamos distintos
distintas cámaras. Una cámara de visión en primera persona, que bueno, es una cámara que enfoca al frente del dron, y lo que hicimos fue utilizar la cámara del propio móvil 5G, que da conectividad 5G, pues para aligerar un poco el peso. Luego tenemos una cámara de 360 grados, con la que vemos una visión panorámica de toda la zona que está sobrevolando el dron. Y luego la cámara de inspección propiamente dicha, que es una cámara bastante potente, capaz de transmitir vídeo 4K. Aquí en esta captura lo que vemos es la plataforma de control del dron. Lo que podemos ver aquí pues, es el control del dron en tiempo real. Podemos ejecutar misiones, colocar distintos puntos dentro de un mapa para que el dron vuele a ellos, la cámara de pilotaje, toda la telemetría, la cámara de inspección con reconocimiento de objetos en tiempo real. Podemos ver el detalle del objeto detectado. También tenemos acceso a la cámara de 360 y el mapa de la zona de vuelo. Y aquí lo que tenemos ahora es la parte de 360, donde INECO también desarrolló una aplicación para las gafas Oculus Rift y Oculus Quest, donde podíamos tener una experiencia de 360 con la imagen del dron. Y también teníamos toda la telemetría y el reconocimiento de los objetos. Y creo que ahora tenemos un vídeo. No lo veo. Soy técnico de vía. Mi trabajo consiste en realizar inspecciones ferroviarias. Las dificultades con las que normalmente nos encontramos son que tenemos grandes desplazamientos, que tenemos que realizarlas en ausencia de circulación de trenes, y en otras ocasiones no podemos acceder a los elementos que queremos inspeccionar por no ser accesibles. Pero todo esto va a cambiar. Este proyecto consiste en la supervisión de infraestructuras ferroviarias mediante drones equipados con tecnología 5G. Lo que podemos hacer es mandar directamente un dron a ese punto y inspeccionar de forma remota la zona sin que se tenga que desplazar un técnico. Las empresas que intervienen en este caso de uso son Telefónica, como el gestor extremo a extremo de la solución, INECO, que es el que ha embarcado los sistemas en el dron, ha desarrollado la inteligencia artificial y el control remoto, Adif es el cliente que va a probar la solución y Huawei es el que proporciona la infraestructura 5G y de Edge Computing. INECO es una ingeniería y consultoría de transporte. Un pilar fundamental en nuestro modelo de negocio es la ayuda a nuestros clientes accionistas, Adif, en el mantenimiento de sus infraestructuras y de sus activos. La parte más innovadora de este proyecto es la integración de todas las tecnologías. Estamos utilizando la tecnología de drones, la tecnología de 5G y estamos utilizando técnica de inteligencia artificial para tratar la información. También usamos la capacidad de Edge Computing, que nos permite analizar esas imágenes mediante una inteligencia artificial y así detectar objetos de la vía de forma automática. Mediante la baja latencia, lo que conseguimos es que el dron pueda ser pilotado de forma remota. Con el desarrollo de este proyecto estamos haciendo que todo el proceso de inspección ferroviaria sea mucho más eficiente, sea mucho más sostenible y sea mucho más seguro. Lo que tratamos de hacer es probar la tecnología de mano del cliente, de forma que sea mucho más fácil para ellos el entender la tecnología y aprovecharla. La tecnología 5G nos va a dar posibilidad de tener información rápida, segura, y esto nos va a dar mucho juego para abordar un mantenimiento más eficaz. Los drones mejorarán asimismo la seguridad de los pasajeros usuarios de la vía férrea, porque podremos realizar inspecciones de mayor calidad con mejores resultados. Está claro que la tecnología siempre mejora la vida de las personas. En el caso que nos ocupa, los drones van a ser nuestros ojos en la vía. Muy bien. Y con esto acabo. Muchas gracias. Muy bien, gracias Jorge Cano desde la firma Huawei. Y la verdad es que estamos ya fuera de tiempo prácticamente, pero aún así hemos querido abrir ese pequeño turno de cuestiones, de preguntas, como les anunciábamos antes, algunas de ellas que han llegado a través de ese chat de Vimeo que está habilitado para la jornada. Así que vamos con la primera de esas cuestiones, de esas preguntas, que va dirigida en este caso a Francisco Javier Cortés, de Telnet Redes Inteligentes. Francisco Javier, la lanza Adrián Nogales, desde el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación.
Y la pregunta, Francisco Javier, es la siguiente. Le pedimos también brevedad, por favor, en las respuestas, ¿de acuerdo? Las antenas son los nuevos iconos del siglo XXI y tienen que estar en altura. Es importante integrarlas en el entorno urbano. ¿Tenéis en cuenta criterios urbanísticos en ese diseño? Sí, por supuesto, criterios urbanísticos, ordenanzas municipales en aquellos ayuntamientos que han definido algún tipo de ordenanza para el despliegue de este tipo de antenas y, por supuesto, las antenas mimetizadas no pretenden engañar a nadie. Lo que pretenden es facilitar la instalación para todos los operadores y que estas antenas se puedan instalar sin grúa, sin pedir permisos correspondientes a la grúa, etcétera, y puedan, en definitiva, desplegar de una manera ágil el 5G aquí en España. Muchas gracias, Javier Cortés, por esa respuesta. Y tenemos otra cuestión que ha llegado también a través de nuestro chat. En este caso, va dirigida a Alejandro Alonso. La lanza Antonio Núñez, dirigida para Alejandro Alonso, representante de Telefónica, y dice lo siguiente. El uso del Internet de las cosas, Internet of Things, puede dar comparaciones de coste tanto en despliegue de red ad hoc como en alquiler o uso de red 5G frente al despliegue o alquiler de redes Internet of Things como Sigfox o LoRa. Es pregunta. Si quieres se la repito, Alejandro. ¿El uso de Internet of Things puede dar comparaciones de coste tanto en despliegue de red ad hoc como en alquiler o uso de red 5G frente al despliegue o alquiler de redes Internet of Things como Sigfox o LoRa? Esa es la pregunta. Sí, Lorenzo, efectivamente hay tecnologías IoT que se apoyan sobre redes celulares, esto es 5G, 4G, o tecnologías IoT que no se apoyan sobre redes celulares, por ejemplo, Sigfox o LoRa. La comparativa es fácil. Por ejemplo, a nivel espectral, aquellas que se apoyan en tecnologías celulares, nosotros los operadores tenemos espectro licenciado. Esto nos implica, hace que podamos asegurar la calidad de servicio y de experiencia en todo momento. Las tecnologías IoT sobre redes celulares además siguen una evolutiva en base a la estandarización, evolucionando las redes 4G y 5G, y a nivel de eficiencia de costes se puede aprovechar todo el despliegue de infraestructura de un operador, en este caso de Telefónica de España, para hacer uso de esos dispositivos y tecnologías IoT. Pues gracias, Alejandro Alonso, por esa respuesta, representante de Telefónica en esta jornada. Y la verdad que hasta aquí ha llegado ya nuestro tiempo de hoy. Lamentablemente es cierto que se han quedado fuera algunas preguntas que estoy seguro de que eran también muy interesantes, pero por eso les agradecemos su participación y haber estado presentes en esta jornada sobre el poder transformador del 5G, del que no paramos de aprender casi cada día. Es un salto revolucionario que va a cambiar por completo, lo estamos diciendo en toda la jornada, nuestras vidas, y en el que estamos implicados todos y cada uno de nosotros, eso lo tenemos claro. Así que en nombre de la organización de esta jornada, el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación, el Colegio Oficial de Enxeñeiros de Telecomunicación en Galicia y, por supuesto, también Telefónica, simplemente ya darles las gracias por su asistencia y su participación y, sobre todo, que tenga buena tarde.